Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más al canal de los zumbados. Zumbados con cabeza, ¿eh? Que hay gente que cree que está bien por estar dentro del sistema y hacer ciertas cosas y están completamente perdidos. Bueno, otros están despiertos. Muy pocos. Bueno, ¿cuál es el tema de esta semana? El tema de esta semana está relacionado con las confusiones que hay con el tema este de empoderarte, hablarte con un pensamiento positivo. ¿Qué más? El amor propio. Todo este tipo de cosas que se ven por ahí que en un nivel parece que son las adecuadas, claro. En ese nivel cognitivo, en ese nivel del mundo del ego y de la mente, claro, tú vas por ahí viendo este tipo de cosas y a tu ego, cuando ves estas cosas, es como, ay, hay un gustirrinín, ¿verdad? Porque claro, porque hay una jodienda aquí, que es que ¿por qué tú necesitas meterte todo ese tipo de discursos? Hablarte desde un empoderamiento, hablarte desde el amor propio, hablarte desde ese pensamiento positivo, porque tú necesitas contrarrestar otra cosa, pero se crea desde el mismo nivel mental. Necesitas compensar una idea errónea que tienes de que te falta algo, de que estás desconectado o desconectada de la fuente, de que necesitas actuar, ¿verdad? Y eso te lleva a que tú te creas toda esa historia y te metas en otro discurso que suprime el que tú crees que es malo. Todo esto sucede porque hay un desconocimiento de cómo funciona la conciencia y de cómo se comprime, ¿no? Desde el mundo infinito que somos a cómo va entrando en una serie de compresiones que en vez de estar expandidos, lo que estamos es metidos en la idea de nuestra mente egocéntrica de separación y de aislamiento, y entonces todo eso nos hace desarrollar todo este tipo de discursos mentales que lo que nos hacen es, aparentemente en un nivel, creer, bueno, estar bien, pero claro, estar bien no es despertar ni ver. Que esto es otra línea muy fina. Estar bien no tiene nada que ver con ver, porque cuánta gente está anestesiada desde el estar bien o creer que está bien, pero no sabe cuál es la verdadera naturaleza de todo esto. Claro, porque desde estas corrientes se han negado también el sufrimiento, se ha negado también el no poder expresar emociones o hablar de cierta manera, que es como me apetece en ese momento, dependiendo del momento, lugar y personas, dejándome ser espontáneo, espontánea. Y claro, todo eso conlleva a una fracturación, a comprimirse desde lo más opresor, ¿no? Y esa opresión lo que nos hace es sufrir, claro. Sin embargo, no es malo, forma parte de la conciencia. La clave es comprender el mecanismo. Cuando tú comprendes el mecanismo, lo que haces es liberar. Cuando tú liberas algo que está comprimido, si hay una tuerca y un tornillo, que tú le empiezas a dar vueltas, y de repente llega a su tope, pero sigues apretando, y sigues apretando, se queda súper pillado, ¿no? Ahí hay una compresión tremenda, y a lo mejor necesitas un día al que liberar ese tornillo y dices, me cago en su puta madre. Pues esa es la clave. La clave es cuando tú liberas esa tuerca, y entonces se libera la presión. Eso es exactamente con esto. ¿Qué pasa? ¿Que de dónde vienen los niveles que vienen de opresión? Pues vienen de esas carencias, de esos condicionamientos, de esas falsas ideas que están adheridas en nuestro sistema nervioso, en nuestra psique,
y que nos hacen actuar de manera queriendo buscar una acción para compensar algo que creemos que nos falta o que no somos. ¿Sí? Cuando tú eres completo, completa, que esto es otra jodienda, porque ciertas corrientes del desarrollo personal, espiritual y todas estas cosas que hay, que yo estaba ahí estudiando muchas cosas estas, precisamente hablo desde ahí y desde ir abriéndolo, experimentando y decir, hostia, ¿y qué ha pasado? Que toca una corriente, que es toda esta corriente, el mundo de los Shiva Sutras y el mundo del Tantra Loka y del Shivaísmo de Cachemira, que me llevan a conectar con una forma que era con la que yo operaba normalmente hacía mucho tiempo, que es cuando más pequeño era, y podía sentir y percibir las cosas desde un lugar, porque tengo una apertura energética por la constitución que tengo muy amplia, ¿no? Y entonces eso ha resonado conmigo, con esta corriente, porque es como una vía súper diferente y súper directa para comprender cómo funciona todo este mecanismo. Y entonces, claro, cuando te das cuenta de cuál es tu verdadera naturaleza, sucede que no necesitas hacer ninguna práctica, ninguna sadhana. O sea, sí se hace una práctica, no de la manera que cuentan estas corrientes como estaba mencionando antes, que son el tengo que, para llegar a, es aquí y ahora, con todo, con el sufrimiento, con el ego, con lo que sientes, con todo, porque todo forma parte de la estructura de la consciencia. Lo que pasa es que se va en diferentes vibraciones, se va comprimiendo. Venimos de un mundo cósmico infinito y se va comprimiendo en uno que es como el nuestro. Entonces nos creamos esa separación y entonces ahí es donde viene todo el conflicto que estoy mencionando. ¿Y qué sucede? Que como desconocemos nuestra verdadera naturaleza, viene a consecuencia todo esto que os he estado diciendo, y ese sufrimiento viene porque nos identificamos con él como la última realidad. Y cuando tú te identificas con él como la última realidad, pues crees que eres eso. Sin embargo, hay algo que está pasando a través de ti, son sensaciones, enfermedades, accidentes, bloqueos emocionales, energéticos, que bueno, que el cuerpo pues va sintiendo. Y cuando tú eres capaz de entender todo este mecanismo desde esta visión, pues lo que vas es aliviando el camino, vas entrenando la atención para ponerla en el lugar adecuado en el momento en el que estás. No hay que practicar nada, no hay que tener ninguna... O sea, hay que practicar la atención en el momento que estás, donde estás, no con esa idea de ciertas corrientes que te llevan al tengo que hacer esto para... porque todo eso nos aísla. ¿Bien? Y entonces todas estas ideas del empoderamiento, del amor propio, del pensamiento positivo, del tengo que hacer mi práctica para llegar a no sé dónde, nos separa. Alimenta más la mente, el ego. Alimenta más la idea de separación. Si te das cuenta, no sé si eres capaz de descifrarlo como estoy tratando, a lo mejor puede que no lo esté explicando sencillamente, trato de que sea así. Si tú eres completo, completa, ¿de qué te tienes que preocupar? Ahí está el trabajo, ¿no? Que nos saltan los pensamientos, claro, a mí me pasa, cuando estamos aquí tal, te pierdes, ahí está el trabajo de atención para darte cuenta y acortarlo lo antes posible. Cuando no te das cuenta o cuando estás todavía dormido en tus historias, estás en un mecanismo de automatismo, mecanizado, en un tengo que. Pero claro, está tan adherido que tú crees que es normal, porque la sociedad y el sistema está involucrado ahí. Entonces tú vas, claro, parar para ver aquí los mecanismos que tienes del por qué y para qué estás haciendo lo que estás haciendo, desde dónde viene. Eso no quiere decir que no seas bueno en algo y estés haciendo cosas y te venga tú, bueno, recompensa, ¿no? Con las cosas. Sin embargo, es una línea tan fina que muchas personas parecen creer que están conectados, conectadas con esa idea del
que han encontrado lo que buscan con el propósito, además está muy de moda ahora, ¿no? Y claro, hay que saber leer entre líneas, hay que saber ir más allá de lo que vemos muchas veces, hay que ir a lo profundo, no dejarnos llevar solamente por imágenes y por trabajos de edición con vídeos que, wow, que tal, que no sé qué. No, hay que ir más allá. Claro. Y para eso necesitas ir a lo sutil. Entonces, todas estas ideas que os estoy mencionando, lo que contribuyen a seguir separándonos más de nosotros mismas. Y dirás, joder, ¿y cómo se hace entonces? Pues muy sencillo. Para desarmar todo ese discurso mental necesitamos entender qué eres. Eres conciencia, energía, vibración, y luego se convierte en materia, pero que la materia es conciencia. Lo que pasa es que se ve más densa, es lo mismo. Entonces, ¿qué es? Poner la atención en el lugar indicado, en la conciencia, que es todo. Hay algo que sostiene todo, que es invisible, y que luego da forma a lo visible, porque es lo mismo. Lo que pasa es que con compuestos diferentes de los elementos y se van, pero en realidad es lo mismo. Desde lo sutil hasta lo más tangible. Y es poner la atención una y otra vez, de esta manera sencilla, ¿vale? Práctica, una y otra vez en lo que te sostiene a ti y a todo. En todo momento. Y todo lo que va apareciendo allí, todo lo que aparece en emociones, sensaciones, encuentros, tal, son parte del juego. Parte absolutamente del juego. Y entonces cuando tú no estás conectado, conectada con el dejarte fluir en el juego, porque estás en esos condicionamientos, en esas ideas erróneas que están adheridas en ti, lo que estás es tratando de tengo que, y actuando desde un lugar que es desde un vacío, desde una carencia. ¿Y cómo conseguimos encontrar? Ahí está el tuning. El tuning es tu instrumento, el cuerpo, desarrollar la sensibilidad para tú saber la sutileza desde dónde viene lo que haces, no desde la mente. Por eso hay que respirar, sentir el cuerpo, a la conciencia, al todo. Para que tú sientas que tu instrumento, el cuerpo, es lo que te guía a moverte desde un lugar que no es desde una carencia. Porque la mente te va a engañar. La mente te va a poner el no puedo, el no tengo tiempo, el me falta esto, el no sé. ¿Sí? Y entonces ahí, cuando tú entras en esa dicotomía cognitiva, viene la acción de él o sea, actuar para todo eso que tú te estás hablando, que te falta, que crees que te falta, porque hay una sensación de separación del todo. ¿Sí? Entonces, todas estas cositas que están hoy a la orden del día con el tema de la mente, de crear más discursos mentales, te separan, aunque aparentemente, te separan de la última realidad que eres, aunque aparentemente, en el nivel social y en el nivel del ego y de la mente, parece que dan resultado. Porque el que una persona sea consciente no quiere decir que no tenga obstáculos y no quiere decir que no tenga bloqueos. No, que eso es otra confusión muy grande. O que no le vaya a pasar cosas de enfermedades, de tal, ¿no? Es que cuando te pasan, eres consciente y sabes estar conectado con lo que estás viviendo. Y lo vives y lo sientes y sabes tu última realidad, que sabes que no te va a pasar nada. Claro. Y ahí es cuando te metes en lo que sientes, en las sensaciones y en lo que tienes que vivir y te entregas a ello. Eso es ser consciente. Cuando sabes cuál es tu última realidad. Que esto es un traje, el cuerpo. Y que lo que vaya pasando en él, por circunstancias de cosas que tienes que aprender o de eventos que tienes que resolver, ¿sabes qué? O de cosas que te mandan. Sabes que es una transición y lo vives. Y cuando tú tienes esa fortaleza de meterte en sentir, escuchar y actuar desde esa libertad, pues entonces estás gozando el camino plenamente. Es sencillo y a la vez complejo. Las herramientas son muy sencillas, la cosmovisión es sencilla y a la vez compleja porque desarmar esto
lleva su tiempo y sobre todo tienes que tener una fuerza de voluntad de querer despertar, de querer remover todo. Claro, yo te hablo cosas, pero las cosas que te hablo son para remover lo que tienes. Y luego el que hay que, nada, no tener nada. Sentir la energía fluir. Bueno, espero que te haya gustado, que lo hayas entendido, coméntame, a ver qué te parece, y suscríbete al canal. Nos vemos la semana que viene.